Hola, bienvenidas a todas. Soy Lisa en Costa Rica. Bienvenidas a nuestro compañerismo de hoy domingo con el libro Mentalidad de Pobreza. Y este capítulo número 6, Obediencia en lugar de sacrificio. Es un capítulo que me ha llenado muchísimo y voy a confesar que las veces que lo leí esta semana, en todas lloré porque es un capítulo muy fuerte para mí. Obedecer en vez de sacrificio. Y pensaba, si, si en el compañerismo tuviera que decir todos los testimonios que tengo sobre todo lo que dice este capítulo, creo que no me alcanzaría ni esta reunión ni la próxima. Entonces voy a hablar como poquito para que ojalá todas las que puedan podamos compartir. Dice la lección que el Señor no quiere sacrificio, Él quiere obediencia. Y muchas veces nosotros hacemos las cosas y nos sacrificamos como mujeres porque creemos que ese es nuestro papel, pero no obedecemos lo que el Señor hace, lo que el Señor nos dice. Y lo puedo decir porque este compañerismo quería hacerlo como en testimonio de lo que me ha pasado para también, porque los testimonios nos ayudan a no hacer, a evitar las cosas que hacemos mal. En una parte de la lección dice que el hijo de Erin quería vender su auto y que ella le decía que eso no era lo que Dios quería, que dejara todo en las manos de nuestro Señor y que Él lo iba a ayudar. Y así fue. A mí me confrontó mucho esta parte porque después de que empecé mi viaje, una noche en oración, fue como si viera una pantalla. El Señor me dijo, aquí empezó tu desobediencia. Así me lo dijo, en un punto específico. Y cuando leí esta lección, me lo volvió a recordar. Les voy a contar así un poquito. Yo obviamente teníamos nuestra casa, ¿verdad? Yo con mis hijos, mi esposo. En ese momento, eso fue más o menos unos 6 años antes de que él se fuera, de que todo empezara. Y mis papás tenían una deuda muy grande. El día, digamos, ellos iban a ir, la casa que tenían, la propiedad iba a ir al remate en un banco. Y yo, sin pedirle permiso a mi esposo terrenal, el día antes del remate, fui y puse mi casa, la casa de nosotros, este, la vendí. Eh, para mí fue muy duro. Yo fui, se la entregué a un señor, digámoslo, en préstamo para que me diera el dinero para pagarle la deuda a mis papás, sin decirle a mi esposo. Cuando mi esposo llegó una noche, yo le conté y yo puedo decir que durante todo ese tiempo nunca hubo una palabra de rechazo o de que él me dijera por qué lo hizo. Simplemente me hizo, bueno, si ya lo hiciste, entonces tenemos que irnos de aquí. Nos fuimos a vivir, mis papás pues, obviamente pagaron la deuda. Nosotros nos fuimos a vivir en una casita que ellos tenían a la par. Bueno, para y no hacerlo muy largo, después se perdió esa propiedad de mis papás también y perdimos nuestra casa. Y el Señor me dijo, como les digo, en un momento de oración, que ahí empezó mi desobediencia. Yo no tenía que hacer eso. Yo le ayudé a Dios, según yo, yendo y vendiendo mi casa, la casa de nosotros, que mucho nos había costado, en lugar de dejar que Dios obrara, que Dios hiciera lo que Él debía hacer en la deuda a mis papás, porque pasé por encima de la autoridad de mi esposo terrenal. Y entonces cuando leía esta lección, no podía dejar de llorar de ver de que yo hice eso, desobedecí a Dios. Y me sacrifiqué, según yo, sacrifiqué nuestra casa. Y hoy no tengo dónde vivir porque vivo aquí arrimada en una casa con mis papás, con mis 2 hijos. Y esta lección por eso me confrontó tanto, porque, queridas, no debemos desobedecer a Dios y creo que el haber llegado aquí,
yo le decía ayer a mi amado, como dice la lección, cuántas bendiciones el Señor nos da. Y él me dijo, me lo decía ayer, una de las mayores bendiciones que mi amado me ha dado es estar aquí, en RMI. El haberme traído aquí. Él me trajo aquí en la misma semana en que mi esposo terrenal se fue. Lo encontré en internet y, y para mí ha sido una de gran bendición porque yo se lo he dicho a mi amado, yo sola no hubiera podido, no hubiera logrado caminar todo este casi 4 años, no hubiera podido. Y estoy segura que ni siquiera estuviera aquí en este mundo ya. Pero Él me dio ese regalo y esta bendición maravillosa de poder llegar aquí. Y otra parte de la lección, creo que se divide como en dos partes esta lección, habla del diezmo, de la gran protección que ha sido el diezmo. Para mí el diezmo ha sido de gran protección porque, por ejemplo, cuando vivía con mi esposo terrenal, le eran 2 salarios y a veces no nos alcanzaba, llegaba la quincena y ya no teníamos comida, teníamos muchos gastos. Y aunque después de que él se fue, para mí, como sé que para casi todas, esa preocupación de ver cómo voy a hacer ahora con mis 2 hijos sola. Y cuando empecé a diezmar, este, no puedo decir que llega la quincena y vea, ahí tengo alimentos todavía, o me fijo a ver qué voy a comprar y todavía tengo cosas. O sea, el Señor me ha multiplicado y me ha proveído durante todo este tiempo después de que empecé a diezmar. Y aunque al principio era como ese miedo de diezmar, de que si no me alcanzaba, el Señor me ha proveído grandemente, por ejemplo, en la comida. Y quería testificar también, como les digo, este compañerismo es como de las bendiciones y alabanzas que el Señor ha hecho en mí, a pesar de todo lo que le desobedecí. Cuando mi esposo terrenal se fue, él se fue y más o menos como un mes y medio yo no supe nada de él. No sabía dónde estaba, nunca se comunicó conmigo. Sí hablaba con los muchachos, pero no conmigo. Y el primer día que diezmé, que lo recuerdo muy bien, fue un viernes. Ese día él me habló, me escribió en la tarde. Me escribió para cosas de la casa, pero fue como si nuestro amado me dijera, ¿ves por qué tienes que diezmar? O sea, después de casi mes y medio de que no supe nada de él, el día que di el primer diezmo, él me escribió. Y como les digo, para mí ha sido una protección y yo no quiero robarle a Dios. Como dice esta lección, a veces tal vez nos cuesta o pensamos que nos va a hacer falta ese dinero, pero no nos va a hacer falta. El Señor es grande y Él es fiel y Él nos va a proveer, así que no tengamos miedo de diezmar. Yo cada vez que diezmo siempre le digo a mi amado, que me imagino que estoy como en una casa, ¿no se acuerdan? Como esas películas, donde la gente está en una cabaña y afuera está el malvado, el enemigo, ¿verdad? Entonces yo me lo imagino así, que cada vez que diezmamos es como que el Señor cierra esa puerta, cierra esa ventana con cerrojo para que ese enemigo, ese devorador no entre en nuestras vidas. Y y me ha pasado muchísimo, por ejemplo, tenía una ventana quebrada, incluso cuando estaba con mi esposo terrenal, y ahí duró mucho tiempo quebrada la ventana. Después de que diezmé, un día llegué y la ventana estaba arreglada. Mi mamá había llegado y la había pagado a arreglar sin yo ni siquiera saber. Y así muchísimas cosas. O sea, el Señor es tan bueno después de que diezmamos y no lo he hecho, como les digo, nunca porque pensaba que el diezmo solo era como para ciertas congregaciones. No sabía que el Señor lo había dicho en la Biblia, que estaba escrito, que lo probemos en eso. Y no es por probarlo, sino por obediencia, obedecerlo a Él y no robarle y decirle a nuestro amado Señor, sé que te desobedecí, como les digo, con estos testimonios que les he dicho hoy, pero Él es fiel y Él nos ama y Él nos quiere proteger reprendiendo a ese devorador, porque conmigo el devorador hizo fiesta durante muchísimos años, durante muchísimo tiempo, y por eso quiero invitarlas a diezmar, a buscar al Señor en esa intimidad. Otra parte de la lección también de hoy nos dice de dar, y no es solo dar económicamente, dar tiempo, darle a esa persona que tal vez te hizo daño,
esa milla extra. Creo que va muy relacionada con las lecciones que hemos tenido, compañerismos de esta semana, dar la milla extra, y dar tiempo, el que estemos aquí en estos compañerismos, cada testimonio que nosotros damos, cada alabanza, estamos dando de lo que el Señor nos está proveyendo, de lo que de las bendiciones que Él nos ha dado, de su protección, de su amor, de la fuerza que Él nos da para poderle darle a otra, porque yo en lo personal, y se lo digo aquí, no quiero que nadie pase lo que yo pasé. No quiero que ninguna mujer desobedezca a Dios como yo lo hice. Y por eso es tan bonito compartirlo y cada una de estas lecciones nos llena tanto porque queremos eso, queremos que nuestro amado nos envuelva a todas y que todas tengamos esa protección y lo obedezcamos y ese conocimiento que por ignorancia no sabíamos y por eso cometimos muchos errores. Entonces, qué bonito que nuestro amado nos hable a través de esta lección y de cada una de las que hemos leído y dar esos testimonios para que de verdad, de corazón, no le fallemos a nuestro amado y si nos caemos, Él nos va a volver a levantar, pero sabiendo que su amor es infinito y que no estamos solas, que, que no importa la situación en la que estemos, si tenemos poco en las finanzas, si tenemos una situación de salud, Él es nuestra protección mayor y Él nos ama tanto como dice esta lección, solo dejémosle que Él haga en nuestras vidas, no tratemos de ayudar a nuestro Señor, no tratemos de resolver nosotros las cosas, sino llevémoselas a Él y Él abrirá ese camino. Y si lo cierras porque nos va a abrir otro mejor. Él nos va a abrir otro mejor. Si algo no salió bien, si decimos, ¿por qué no me diste esto? Es porque Él tiene otra cosa mejor para nosotras. Entonces, eso quería compartirles hoy, esos testimonios y como les digo, si les cuento todos los testimonios de todo lo que me ha pasado a través del diezmo, creo que no me alcanzaría el compañerismo de hoy. Entonces, eso quería compartirles a todas ustedes. Mi querida Sara, si quieres compartir. No sé si Sara no me escucha. O Nelly, si quieres compartir. Buenas tardes, soy Nelly de la República Dominicana. Realmente este capítulo es una gran verdad. Yo y creo que todas las mujeres tenemos ese mal de sacrificarnos en vez de obedecer. En vez de obedecer la palabra del Señor, sus principios, en vez de buscarlo a Él, descansar en Él. Y al escucharte a ti, Nelly, Lisa, perdón, mi memoria comenzó para atrás. Eh, yo cometí esos mismos errores que tú estabas testificando, no hipotequé la casa ni la vendí, la tengo, vivo en ella, gracias a Dios, pero sí me identifico con hacer deudas sin consultar a mi esposo terrenal y cuando yo leí este capítulo, lo he leído también en Una mujer sabia, porque a veces los capítulos de alguna manera se relacionan y se habla de lo mismo. Lo he leído también aquí en este libro, pero recuerdo la primera vez fue en La mujer sabia, en vez que testificaba eso, que debemos ser obedientes, no sacrificarnos. Y ahí en ese libro también daban testimonio, por ejemplo, de que nosotras hacemos las cosas y a veces le decimos al esposo terrenal, es que tú no entiendes, es que yo tengo que hacer tal cosa o debo cuidar de los niños o tengo que pagar esto porque si no lo hago yo, no lo haces tú. Sin embargo, a veces ellos dicen, no, espérate que yo dentro de un mes lo hago, cualquier situación, pero nosotras entendemos que debemos hacer lo que debemos.
sacrificarnos, quedar bien a veces. Y ahí estamos desobedeciendo primeramente a Dios, segundo a nuestro esposo terrenal, porque eres nuestra cabeza, dice la palabra. Y una de las eh, formas, como el punto de inflexión así en mi matrimonio, unas de ellas, porque veníamos como acumulando esas peleas y esas cosas eh, por muchas razones. También, por ejemplo, me acuerdo que él me decía que cambiara a los niños. Yo lo tenía en un colegio cristiano, donde yo tenía que pagar doble transporte. Pero yo me justificaba que ese colegio que era mejor, en mi ignorancia, y hacía mis argumentos. Entonces yo vi que poco a poco él me fue dejando, como que yo resolviera lo de la escuela. Yo no lo entendía, pero fue como que él se cansó, porque él me decía, apúntalo en otro colegio, que también es evangélico, es de nuestra iglesia, y tú vas a pagar un transporte, no dos. Pero yo me llevaba como ignorante, como una mujer insensata y contenciosa que era, de hacer las cosas a mi modo y también llevándome de mi propio, de esa justificación, esa desobediencia, aún diciéndome cristiana, aún visitando la iglesia, señores, eh, incurría en muchas deudas. Entonces yo resolví en yo tomar préstamos. Y entonces, cuando comenzó el Señor, porque eso fue el Señor, a yo tocar fondo, yo comencé a tocar fondo con relación a eso y no tuve la ayuda de mi esposo terrenal. Y él descubrió, porque no le había dicho, que yo había tomado dinero prestado en un banco para yo cubrir otras deudas, cosas que no aconsejo. Entonces perdí mi trabajo. Ahí entonces perdí mi trabajo, que ustedes se imaginan. Entonces con mi deuda él lo descubrió, estaba atrasada en la escuela y eso fue un desastre. No quiero ni pensar, los niños sufrieron mucho. Yo me quedé en mi casa, pero sí él se alejó, en fin de que terminó yéndose de la casa. Y sé cómo se siente Lisa con todo y eso. Pero también le doy gracias a Dios que encontré este ministerio, que recuerdo ese libro que me impactó, ese nombre, cómo Dios puede restaurar tu matrimonio. Nunca lo había escuchado, nunca lo... Era un grupo que yo oraba en Facebook, lo he testificado antes, y ha sido de gran bendición. Satanás por mucho tiempo me tenía esa culpa, esa, esa angustia, pero con el tiempo le fui llevando todo al Señor, Él fue sanando mi corazón, todavía lo sigue haciendo. eh, pero realmente lo que le quiero decir, así como dice el libro, como dice el capítulo, no es sacrificarnos, no es que las personas vean, ay, es pobre Nelly, pobre María, ay, que ella tiene que llevar, que tiene que comprar, no es. Si nosotras desde un principio, así como lo hacemos ahora, lo hubiésemos hecho años atrás, 20 años atrás, eh, yo duré casada 25 años, aunque separada teníamos ya como 8 años, creo, algo así. Pero eh, si yo desde un principio hubiese hecho como lo estoy haciendo ahora, yo sé que el Señor, mi vida hubiese sido diferente, pero como dice su palabra, todo obra para bien. Eh, Él sabe por qué pasan las cosas, por qué permite las cosas y todo Él se va a glorificar. Lo más importante es la restauración de nuestras vidas con Él porque como dice Job, de oídas le había oído, pero ahora mis ojos lo ven. Aunque yo estaba en una iglesia, lo conocí muy temprano, a los 16 años, y sí puedo testificar que tuve una comunión, era mi primer amor, él era todo para mí, pero al pasar de los años, casarme, fui cambiando ese primer amor por mi esposo, por la universidad, por el trabajo, por muchas cosas que no debía hacer. Pero por su misericordia, Él me ha dado y me sigue dando nuevas oportunidades. Pero vamos a aprender a obedecer qué el Señor quiere que hagamos, cuándo lo hagamos, agradarlo a Él, dar esa milla extra, sí,
si hay en algún momento que a pesar del dolor, de cualquier situación, tener que hacer algo, pero obedeciéndolo a Él conforme a su palabra y a sus principios, porque todo lo que hagamos, sea de corazón, de palabra, debemos serlo para obediencia del Señor. Gracias. Gracias, Nelly, por tu testimonio. Vanessa, querida, ¿quieres compartir con nosotras? Sí, disculpen, lo que pasa es que tenía el teléfono en silencio. Bueno, sí, yo sí quiero compartir, mi caso mío creo que fue un poquito al revés. Nosotros, mientras estuvimos juntos, íbamos a la iglesia, diezmábamos, pero empezamos a tomar malas decisiones en adquirir cosas sin antes consultarles a Dios. Y cuando poco a poco fueron empezando poco a poco las cosas en mi matrimonio, recuerdo un día que yo le dije a mi esposo, a mi ex esposo, que, que yo quería volver a empezar a diezmar. El dinero no alcanzaba, nosotros teníamos dos trabajos y él ganaba muy bien y yo ganaba muy bien y yo le decía a él, pero bueno, si igualito nunca llegamos a la quincena, no importa, vamos a dar ese paso de fe. Y él no quiso, y por eso digo que fue al revés mi caso, yo le hice caso a él cuando yo verdad tenía que haberle hecho caso era a Dios. Porque si él había puesto eso en mi corazón, yo tenía que haber orado, hablar con Dios, decirle, bueno, Señor, yo te quiero obedecer a ti, pero mi esposo no quiere, ayúdame tú a convencerlo. Y solo me quedé con la palabra de mi ex esposo y es la consecuencia que estamos pasando ahorita. Él perdió su trabajo, no tiene dinero, estamos divorciados. Mi casa, bueno, gracias al Señor, él me va a firmar los papeles, que ya me le había dicho a Dios que quería que él hablara con él y saber qué iba a hacer yo con la casa, o sea, si me iba a dejar toda la casa completa, si se iba a salir el préstamo. El Señor respondió hace días atrás, donde él había dicho que no quería hablarme ni nada, le había dicho a mi hijo que no supiera nada de él, y él solo me dijo lo que iba a hacer, cómo estaba económicamente y que me iba a firmar los papeles de la casa. Pero en este caso yo les insto a amadas a que ah, en algún momento, si Dios permite que le he pedido yo, o es mi caso, yo le he pedido la restauración de mi matrimonio y le he dicho, Señor, ahora estoy entendiendo que indiferentemente si Él hace o no hace las cosas que están bien delante de ti, yo no debo de correr a ni a juzgarlo, ni a nada, solo a callar y ir corriendo a ti y decirte, porque a lo mejor tú me das a mí más discernimiento que a él y poder después dejarte todo a ti en oración y y que sea él hablando. Y yo les insto que aunque nuestros esposos, si llegamos a una reconciliación, digan no, y ustedes saben que no lo están haciendo bien delante del Señor, o que ustedes no le digan nada a ellos y vayan al Señor y díganle al Señor lo que está pasando, que tú quieres serle fiel primero a Dios, pero también tienes que ser fiel a tu esposo y que Él procure solucionar ese problema. Y ese es mi testimonio. Muchas gracias por compartirnos, Vanessa, sí, y lo hemos leído en muchas lecciones. este, Llevarle todo al Señor, mantenernos en esa sumisión, calladas, y si sabemos que algo no está haciéndose correctamente, pues llevárselo al Señor, no decírselo a ellos, porque nuestro amado es la autoridad de ellos. Muchas gracias por compartirlo, querida Vanessa. Gladys, ¿quieres compartir? Hola, bueno, mi nombre es Gladys, estoy desde aquí de España. Sí me escuchan, ¿no? Sí, Bueno, con respecto a esto, pues yo, bueno, les podría decir, uy, maravillas, que Dios es muy fiel, hoy al menos en lo personal, yo con esto del diezmo, lo único que yo ahora he notado, les puedo decir que
no he contado mucho de o sea, de mis bendiciones, se puede decir, ya de que Dios me ha dado, porque Él me ha dado muchísimo, a partir de que, claro, he pasado por procesos de separación o lo que sea, pérdida, bueno, de mis padres y todo eso, pero económicamente Dios me abrió muchas puertas y bueno, yo sigo diezmando al ministerio y primerito pues no entendía lo que era el diezmo y la ofrenda, ¿no? Porque bueno, yo pensaba que era lo mismo. Y resulta pues que nada, que es muy distinto, o sea, los diezmos de la ofrenda, porque claro, yo diezmaba, y diezmo, sigo diezmando pues de lo que neto que gano y bueno, la ofrenda es, yo decía, bueno, la ofrenda viene a ser como algo que es mío, o sea, de lo que yo me queda o lo que doy, que si mi corazón está de dar, pues bien. Y una vez lo hice al ministerio y esta vez pues me parece que también lo voy a hacer este año porque yo lo tomé como por motivo a mí, como ser donde yo trabajo, las señoras que trabajo, pues me dan por motivos de Navidad, aquí, al menos en España, que te dan así en Navidad, en Reyes. Entonces yo digo, pues mira, ahora este año me toca dar de ofrenda eso, o sea que reuní lo que me dieron de eso y digo, pues ahora en abril tengo que dar eso. Entonces lo pondría como diezmo, lo de lo que normalmente doy, pues el 10%, ¿no? Y una ofrenda que es lo que yo en mi corazón me nace dar, o sea, de lo que me han dado y todo eso. Entonces yo, bueno, como lo he vivido así he sido tan bendecida por el Señor que me ha dado. Yo es como un testimonio decirles a ustedes que sí, que eso aunque como todas creo que lo hemos hecho, lo digo yo porque tú dices al primero, bueno, lo doy porque sé que Dios me va a dar, más o menos por eso, o sea, que pero ya después viendo todo lo que te va pasando, lo que te va proveyendo el Señor, entonces tú dices, wow, pero esto de verdad, que si Dios, bueno, me cerró una puerta, me abrió 10, qué sé yo, un montón, entonces... O sea, y antes tenía temor, como todas creo que nos pasa, de que si las facturas, que si eso, ¿no? Pero de repente tú encuentras dinero, dices, mira, pero esto no lo tenía, o esto de qué es, no, pues esto no, esto es, o sea, del Señor. Y entonces tú te comienzas a darte cuenta, dices, Señor, mm, esto cuando comencé solamente por probarte, porque yo lo puedo decir así que lo probé al Señor. Digo, bueno, voy a ver, hacerlo, porque a ver si Dios me bendice o me da. Y lo puedo decir yo así, doy testimonio de que yo lo hacía así, o sea, como probarlo al Señor. Y ahora no, ahora ya les digo que me da una alegría, que me da, o sea, emoción, que yo siempre hago de que lo que cojo, lo primero que hago es, digo, esto es para el Señor, en otros testimonios también que le he dicho, digo, que escojo los billetes más nuevitos, más bonitos, y digo, este es para ti, mi Señor. O sea, lo hago ya con una emoción y ya ansío que llegue tal fecha que ya reúno todo y digo para dar al ministerio, para darle lo del diezmo. Entonces, yo les digo que sí es verdad, que aunque uno con ese temor que tú no falles, o sea, en dar donde te alimentas espiritualmente, y lo de ofrendar lo mismo, o sea, no es que voy a dar el 10% porque yo también pensaba eso, pero no, o sea, es lo que tu corazón te nace hacer, o incluso de lo que yo digo, bueno, si yo digo como ser de esto estoy reuniendo, estoy guardando, pues de eso digo, bueno, yo doy, qué sé yo, una suposición, es decir, quiero dar 100, 200, o sea, eso ya es lo que mi corazón me dice dar como una ofrenda, o sea, al ministerio, para que, bueno, muchas mujeres nos sigamos beneficiando de tantas cosas que hace el ministerio a raíz de eso. Entonces ahora eso para mí se ha convertido en algo, o sea, maravilloso, el de dar, ¿ya? Porque sé que Dios me va a dar mucho más y lo ha hecho, lo ha hecho. Que muchas veces yo les digo testimonios que no he hecho, porque sería como una alabanza, pero no lo he hecho. O sea, no he testificado de eso, pero ahora que las escucho a todas diciendo eso, pues bueno, digo, mira, a lo mejor es una llamada de atención que me está a mí de poder dar eso, o sea, de poder escribir esos testimonios de lo que Dios me ha bendecido tanto económicamente. Entonces, ese era mi aporte y decirles que no teman, o sea, que no tengan miedo el de decir, ay, que no voy a llegar o no voy a poder o no, no, porque el Señor te da el doble, te da más de lo que tú esperas, más de lo que tú imaginas. O sea que yo, amadas, le digo por experiencia propia que no tengan temor, que sigan en ello, que no, que confíen siempre en Dios, que Él nos va a seguir proveyendo de todo. Gracias a todas. Bendiciones. Gracias, Gladys, por compartir.
Y qué hermoso escuchar cada testimonio y como les decía, seguir dando esperanza, seguir dándole a todas las que nos escuchan, a todas las que estamos aquí y seguir en esa obediencia de nuestro amado esposo celestial, sabiendo que Él nunca nos va a mentir, que Él nunca nos va a abandonar y que por más que nosotros queramos resolver las cosas, si lo hacemos nosotras bajo nuestras propias fuerzas, va a salir mal, va a ser más complicado. Solo tenemos que correr a Él y Él nos va a escuchar. Y no a veces no es necesario ni siquiera este un lugar en particular, puedes ir en tu trabajo, en el autobús, o sea, solamente el tenerlo a Él presente, el hablarle, Él ya nos está escuchando y podemos sentir su presencia. Creo que es tan bonito cuando nosotros nos damos cuenta que nuestro amado nos ha escuchado, cuando algo se nos resuelve y sabemos que no es la persona la que nos lo ha dado, sino Él, porque se lo habíamos pedido. Y saber que ya, primero, todos los errores tal vez que cometimos han sido perdonados y Él nos está dando una nueva oportunidad de ser parte de su camino, porque creo que cuando diezmamos, estamos siendo parte del camino que Él tiene para cada una de nosotras. Él no solamente promete protegernos, sino darnos en abundancia, y darnos en abundancia no solo cosas materiales, sino darnos en abundancia esa paz, esa fuerza que cada una de nosotros necesitamos para cada una de nuestras situaciones, ¿verdad? E- Este, Él nos da una paz que sobrepasa todo entendimiento y eso era algo que yo no entendía o que lo leía, pero no sabía cómo se vivía. Y por supuesto que sí, Él nos da esa paz en medio de nuestra situación, como decía Vanessa, el callar, el no decir nada, el poner esa milla extra, la otra mejilla, es porque Él nos ha dado esa paz que sobrepasa todo entendimiento y que las otras personas lo están viendo, que tal vez no nos entienden, pero que nosotros sabemos que lo estamos haciendo para Él y por Él, porque ese se ha convertido en el fin de cada una de nosotras, el obedecer a nuestros amados. Y yo muchas veces le digo, Señor, ya yo no quiero volver a ser la mujer que fui. Yo quiero que ser mejor en ti y con lo que tú me vas enseñando cada día. Y a veces no es fácil, pero él nos da esa fuerza, Él nos da ese respaldo y podemos caminar debajo de sus alas en obediencia a Él y en ese amor profundo que sabemos que Él tiene por cada una de nosotras, que nos ama, que no nos reprocha, que está ahí a tu lado, que duerme con nosotras, como Él dice en su palabra, este, nunca nos dejará, nunca nos desamparará. Y creo que ese es el fin de cada uno de los capítulos que leemos, de este capítulo de obedecer en vez de sacrificio. Él no quiere sacrificios, eh, Él quiere solamente que le demos nuestro corazón, que lo pongamos de primero en todas las situaciones que tengamos, en las cosas más fáciles, en las cosas más complicadas, que siempre Él sea el primero. Al abrir nuestros ojos, Él sea nuestro primer pensamiento, al acostarnos, Él sea el último pensamiento. Y sentirnos tan amadas y de verdad, este, como dice Erin en muchos de los capítulos, que ese amor que tenemos por nuestro amado se desborde y se desborda en nuestra cara, en nuestro rostro. Y sabemos que Él nos ha cambiado y somos mujeres nuevas, con defectos, sí, porque obviamente los tenemos, pero somos hechas nuevas a su imagen, somos vasijas moldeadas por Él. Entonces, queridas, sigamos amándolo, sigamos dando de nuestro tiempo, dando, si podemos dar financieramente, si podemos dar una ofrenda, lo que Él nos guía a hacer, que sea lo que Él nos guía a hacer a cada una de nosotras
y seguir en este camino lleno de Él. Este, y por supuesto, para que Él reprenda no solo al devorador, sino todo lo que el enemigo quiere acabar con cada una de nosotras, con los pensamientos, con malas decisiones, todo llevárselo a Él, porque Él nos está dando una nueva oportunidad, Él nos ama y hemos renacido y nacido de nuevo gracias a nuestro amado esposo celestial. Entonces, sigamos alimentándonos de Él. Qué bonito que pudimos compartir y que nos da esa oportunidad de hablar aquí y de bendecirlo y de ponerlo en el primer lugar, sabiendo que Él es grande, que Él nos ama grandemente, que no es nuestro esposo no está allá en el cielo, sino que está aquí al lado de cada una de nosotras, siempre y todos los días. Entonces sigámonos alimentando de Él, sigámonos obedeciendo, siendo mujeres fortalecidas y llenas de la sabiduría que Él nos ha dado, que nos da en cada uno de los capítulos, en cada uno de los libros. Él siempre nos habla, como les digo, aunque leamos una lección hoy y dentro de un mes la volvamos a leer, Él nos va a hablar diferente y vamos a vernos proyectadas en cada una de estas lecciones para sanación, para sanar nuestras vidas, para sanar nuestras almas y para seguir adelante con el valor y la fuerza que Él nos da a cada una. Muchísimas gracias por estar aquí, muchísimas gracias a todas, a las que estuvieron de oyentes, a las que compartieron y a invitarlas a todos los compañerismos porque nos lleva a leer su palabra. Cada una de ellas está llena de la palabra de nuestro Señor y muchas veces ese es el mensaje que necesitamos para la situación en la que estamos en cada día. Muchísimas gracias a todas, que nuestro amado nos bendiga, nos llene de su fortaleza y nos escuchamos durante la semana, que todos los compañerismos. Gracias a todas y hasta el próximo domingo con la próxima lección.